continuación vamos a explicar cómo se construyen tablas de frecuencia, que son tablas en las que se organizan los datos de una variable. Vamos a trabajar, de hecho, para una variable concreta, ¿de acuerdo? Para ver un ejemplo. Y dicha variable es X, que lleva el número de libros leídos por los alumnos de una clase a lo largo de un año. Se les ha preguntado y estas son, mejor dicho, las cantidades de libros que han leído. Así pues, nuestra variable X puede tomar los siguientes valores: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 7, ya que esos son las distintas respuestas que han dado los alumnos acerca del número de libros que han leído. Una vez que conocemos los valores de X, podemos ya empezar a calcular la tabla de frecuencias. En primer lugar, vamos a completar esta columna, que es la asociada a las frecuencias absolutas. Leemos aquí su definición. La frecuencia absoluta de un valor x sub i es el número de veces que se repite dicho dato en la muestra. Es decir, si nos fijamos aquí que ya tenemos la muestra ordenada, el 0 ¿cuántas veces se repite? 4, pues esa será su frecuencia absoluta. Y el 1 ¿cuántas veces se repite? 6. Y si hacemos las mismas cuentas para el resto de valores de x, podremos completar la tabla. 3, 3, 1 y 1. La suma de estos valores de las frecuencias absolutas coincide con el tamaño de la muestra. Si lo comprobáis, esa suma da 24. 1 más 1, 2, más 6, 8, más 10, 18, más otros 6, 24. Por lo tanto, se han calculado bien las frecuencias absolutas asociadas a los valores de x. ¿Cómo se define la frecuencia absoluta acumulada? La tenemos aquí definida. Se representa por f mayúscula y con subíndice, el subíndice asociado a la variable o al valor de x, mejor dicho, que estamos calculando. ¿Y cómo se calcula? Pues es la suma de las frecuencias absolutas de los valores anteriores a x x sub i más la frecuencia absoluta de x sub i. Es decir, vamos a verlo en la tabla, que es más sencillo. ¿Cómo se calcularán las frecuencias absolutas acumuladas? Pues para x sub 1, la frecuencia absoluta acumulada va a coincidir con la frecuencia absoluta. Y para el resto de variables, lo que vamos a hacer va a ser sumar la frecuencia absoluta acumulada que haya justo encima, es decir, ¿cómo vamos a calcular esta? Pues como la suma del valor de la frecuencia absoluta acumulada que ya conocíamos, más la frecuencia absoluta del valor cuya frecuencia absoluta acumulada estamos calculando, es decir, 4 más 6, 10. ¿Cómo calcularemos este valor de aquí? Pues 10 más 6, 16. Y así sucesivamente obtendremos 19, 22, 23 y 24. Nos estamos basando en la expresión de la frecuencia absoluta acumulada que tenemos aquí. ¿De acuerdo? F sub i igual a f sub i menos 1 más f sub i minúscula o frecuencia absoluta. A continuación vamos a completar la columna de las frecuencias o las frecuencias relativas de los valores de x. ¿Cómo se designan? Pues por h minúscula y las tenemos aquí definidas. Son el cociente entre la frecuencia absoluta de dicho valor de x y el tamaño de la muestra. Es decir, para completar esta columna de aquí habrá que dividir cada uno de los valores que aparecen en la columna de las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra, que lo tenemos aquí, y en este caso era 24. Por lo tanto, pondremos 4 partido de 24, 6 partido de 24 y así sucesivamente. Vamos completándola. 6 24avos, 3 24avos, también 3 24avos y para terminar, las últimas dos frecuencias relativas valen o toman el valor 1 partido de 24. Y para finalizar, vamos a calcular las frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué son las frecuencias relativas acumuladas? Pues son los cocientes entre las frecuencias absolutas acumuladas y el tamaño de la muestra. Es decir, para completar esta última columna, vamos a hacerlo aquí a continuación, nos basta con ir dividiendo los valores de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas entre el tamaño de la muestra, es decir, 4 partido de 24 para la frecuencia relativa acumulada de x sub 1. Para el resto de valores
perdón, para el resto de frecuencias relativas acumuladas de estos valores de x, pues haremos lo mismo. Tendremos que poner 10 partido de 24, 16 24avos, 19 24avos, 22 24avos, 23 24avos y para finalizar la última, este 24 entre 24, que sería 24 24avos. Todas esas fracciones se podrían simplificar. Yo no lo he hecho para que quede más claro cómo se han calculado cada una de ellas. Podéis observar aquí a la izquierda que las frecuencias absolutas acumuladas y relativas acumuladas se pueden calcular de varias formas. Podéis utilizar cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? No únicamente las que he empleado yo.